Muy bien, vamos a instalar entonces la audiencia de formulación de acusación dentro del radicado 11-016-0000-2014-010-64 que se adelanta en contra de los imputados Juan Cabadía Ibáñez y otros por los presuntos delitos de hurto calificado y otros. Dejo constancia que esta audiencia se hace por medios virtuales, teniendo en cuenta la declarada emergencia sanitaria del Gobierno Nacional y atendiendo también los acuerdos que en este sentido ha emitido el Consejo Superior de la Judicatura por la pandemia que se vive actualmente en el mundo debido al virus COVID-19. Por otra parte, si bien es cierto, en principio estas audiencias están previstas para realizarse por medios virtuales con personas privadas de la libertad, el despacho ha decidido adoptar o acoger el acuerdo emitido tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la misma Corte Constitucional en eventos excepcionales donde, por ejemplo, esté por vencerse o por cumplirse los términos de prescripción o en aquellos asuntos donde está cerca la prescripción de la acción penal. Este es un caso que obviamente, como tiene conocimiento de las partes intervinientes, se ha dilatado claramente por diversos motivos y el despacho, con el fin de darle celeridad a la actuación procesal, ha decidido llevar a cabo la diligencia por medios virtuales, teniendo como parámetro, obviamente, que se le respete el derecho a presentarse a esta sala de audiencias, no solamente a las partes y a todos los intervinientes, sino también a cada uno de los procesados. Es el caso que varios de ellos en el día de hoy se han podido conectar a esta sala virtual. Bien, para que quede en el registro, dejamos constancia que hoy es 20 de abril del año 2020, se estará la audiencia haciendo a las 9:16 de la mañana. En primer lugar, verificamos nuevamente la presencia de las partes intervinientes. Bien, en cuanto a la doctora Karen Cardona, en primer lugar, doctora Karen, por favor, indíquenos de manera sumaria por qué el Banco Bancolombia es víctima dentro de este asunto. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Bueno, de acuerdo al escrito de acusación perdón, doctora, ¿sí? Yo no me he reconocido personalidad a usted. No. Bien, ¿nos puede exhibir, no sé si usted no tiene cámara, para poder exhibir su cédula de ciudadanía y tarjeta profesional? ¿No se alcanza a ver de allá la cámara? No, doctora, creo que la tiene apagada. ¿Se ve? ¿Y ahora? No. No, doctora. Déjeme, yo verifico aquí. Cámara frontal me dice que está activa. Cámara frontal está activa. ¿Ustedes la observan? No. ¿Alguno la observa? No. No lo observa. Tienes cerrada que abrirlo. Bien, mientras el doctor Sandoval se conecta, vamos a ir reconociéndole personalidad jurídica a la doctora Karen Paola Cardona Durango, quien presenta su tarjeta profesional de abogada expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, número 223.942, identificada con la cédula de ciudadanía número 1073816958. Aquí se le reconoce personalidad jurídica para actuar en este proceso como representante de la entidad financiera Bancolombia S.A. Nuevamente estamos reconociendo personería jurídica a la doctora para que actúe en esta audiencia en representación de la entidad financiera, conforme el poder otorgado por el señor Jorge Armando Segura Cabrera, quien a su vez se le otorgó poder general para actuar en representación de la entidad financiera Bancolombia, permitiéndole entonces otorgar a su vez el poder a la doctora Karen Paola Cardona Durango para que represente en esta audiencia a la citada entidad financiera. Por favor,
quien está en su casa con golpes en construcción, no sé quién es, si le puede poner en silencio, le agradeceríamos para poder agilizar esta audiencia. Les pido colaboración a todos. Pongan en silencio el teléfono, su computador, el micrófono de esta conversación. Bien, doctora Karen, como le manifestaba, por favor, sumariamente indíquenos cuál es el interés que le asiste dentro de este proceso a Bancolombia y además los elementos de conocimiento que le permiten acreditar esas circunstancias. Buenos días, sí, doctor. En primera instancia debo manifestar de que el poder pues ha sido otorgado ya. Creo que ya han realizado audiencias, pero de acuerdo al decreto de acusación tenemos en el evento 7, ¿cierto?, que hay un cajero automático, el cual fue en Planeta Rica, en los hechos sucedidos el 21 de octubre del 2013, de las 1:04, en la cual cortaron la señal, desactivaron la alarma de seguridad del cajero y a la fuerza pues abrieron sobre las 4 cajas del cajero automático y hubo un hurto de 124.620.000 pesos. En este evento la víctima viene siendo Bancolombia, entonces por esa razón es que estoy actuando en representación de la misma y voy a verificarlos pues en su eventual si cualquier derecho que se encuentre vulnerado para la misma. Sería eso, y pues también tenemos otro evento que fue ocurrido en Caucasia, Antioquia, el 29 de noviembre del 2013, donde hubo un hurto de 44.110.000 pesos. La víctima fue Oscar de Jesús Gallego Patiño y José Gilma Valencia Betancourt. Si bien es cierto, yo no estoy en representación de ellos dos, pues como representante de Bancolombia, de víctimas de la actividad financiera Bancolombia, pues nos interesa salvaguardar también los derechos de esas personas que fueron víctimas de ese fleteo en el municipio de Caucasia, Antioquia. Pero como tal, a lo que más nos estamos refiriendo pues es al cajero automático que fue hurtado en Planeta Rica el día 21 de octubre del 2013. Bien, de la solicitud que eleva la señora representante de víctimas para que se le tenga que votar a la entidad financiera Bancolombia en esta audiencia, le corro traslado al señor fiscal en primer lugar, si tiene alguna oposición o observación que hacer. Gracias, señoría. La Fiscalía no tiene observación al respecto de la vinculación de la doctora Karen Cardona Durango como representante de víctimas en este caso Bancolombia. Gracias, señor juez. Bien, señor agente del Ministerio Público. Escuché atentamente y no tengo ningún inconveniente, señor juez. Bien, señores defensores, en primer lugar el doctor Neira. Gracias, su señoría. Yo la verdad debo decir con el mayor de los respetos que me opongo al reconocimiento de la doctora Karen Paola Cardona Durango como representante de Bancolombia, en atención a que considero que el poder presentado y que nos ha sido puesto de presente no cumple en lo más mínimo con las exigencias del artículo 74 del Código General del Proceso para su validez. Según la norma en cita, en los poderes especiales, los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. Y observado el memorial que se aduce como poder, el mismo en ningún momento va dirigido ni a la Fiscalía como titular de la acción penal, ni mucho menos al honorable juzgado de conocimiento que hoy nos convoca. Pero lo que es peor, pese a que el documento expresa, abro comillas, para que represente los intereses de Bancolombia S.A. en su calidad de víctima dentro del radicado de la referencia, cierro comillas, surge la pregunta, ¿cuál es el radicado de la referencia? Si en el espacio del poder llamado referencia y que se encuentra en la parte superior, ese espacio está totalmente en blanco, hay una línea que nunca se diligenció, por lo que entonces el poder en realidad no fue emitido con dirección a este número de proceso, este SPOA en el que nos encontramos. La persona que lo suscribió, pese a que al parecer se trataría de un abogado, porque encuentro que debajo de la firma del señor Jorge Armando Segura Cabrera aparece la TP 197-314 del Consejo Superior de la Judicatura, esta persona no tuvo la precaución de al menos diligenciar el número de SPOA tan siquiera a mano en esa línea en blanco. Por lo tanto, pues no hay nada que nos dé fe en realidad de que el poder que se ha presentado
haya sido direccionado a su despacho, señor juez, ni mucho menos que haya sido elaborado para la radicación que aquí nos ocupa. De otra parte, pues aparece que sí, que efectivamente el poder lo está emitiendo un señor Jorge Armando Segura Cabrera, y se invocan una serie de escrituras públicas como la 1595 de la Notaría 12 del Circuito Notarial de Bogotá, y se menciona a un señor David Enrique Rojas Peralta, pero dentro de los documentos que fueron objeto de traslado solamente está el poder con una, ni siquiera nota de presentación, sino esa autenticación de firma, que es otra cosa muy distinta. Y un oficio dirigido al juzgado por parte de la doctora Karen, pero no están esos soportes que al menos le permitan a este defensor conocer si realmente Jorge Armando Segura Cabrera estaba facultado o no para otorgar ese mandato a la doctora Karen Paola Cardona Durango. Por ese motivo es que me opongo a su reconocimiento en calidad de víctima, su señoría. Sobre todo que lo ha dicho la doctora Karen, ella pretende extender ese poder no solo al tema de un hurto a un cajero electrónico, sino que menciona que tiene interés de representar a dos personas que habrían sido supuestamente víctimas de un fleteo, lo que pues es una evidente extralimitación al documento que se ha puesto de presente ante el despacho. Esa es mi intervención, señor juez. Muchas gracias. ¿Alguno de los defensores que falta, el doctor de la Espriella, va a hacer alguna observación adicional? Le doy el uso de la palabra, pero si va a insistir en la misma solicitud, pues por el tiempo yo creo que sería inocuo hacer la misma argumentación. Doctor de la Espriella. Sí, señoría, solamente manifestar que como quiera que se trata de una entidad financiera, los certificados deben expedirse por la Superintendencia Financiera de Colombia, igualmente por la Cámara de Comercio, y las que han remitido tienen la expedición de fecha 6 de noviembre del año 2019 y 15 de octubre del año 2019. Por lo tanto, debía traerse por parte de la apoderada de víctima que quiera hacer alusión a esta audiencia. Esos certificados deberían estar actualizados a la fecha de hoy. Gracias. No es más. Bien, procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de víctimas. Doctor, disculpe, su señoría. Doctora, ya yo le di el uso de la palabra, permítame, ya yo tomo la decisión. Okay. Listo, perfecto, claro que sí. Bien. Evidentemente, como lo decía, procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de víctima elevada por la doctora Karen Cardona, quien solicita se tenga la entidad financiera Bancolombia como víctima de este asunto. No obstante, el despacho debe señalar que pase por alto al momento de reconocer la personería jurídica de la doctora Karen Cardona, correrle traslado a las partes del reconocimiento como abogada dentro de este asunto de representación de la entidad financiera. Entiendo que ninguna de las partes ha señalado que Bancolombia no tenga interés en este asunto, sino que adolece de algunos requisitos esenciales el poder que allegó la doctora Karen Cardona al asunto, y el despacho en ese sentido debe reponer su decisión en cuanto al reconocimiento de la doctora Karen Cardona como representante de la entidad Bancolombia en este asunto, por lo siguiente, y claramente como lo han señalado desde el doctor Neira y demás, el artículo 74 del Código General del Proceso, que en virtud del principio de integración debe tenerse en cuenta para estos asuntos, establece el artículo 74, dentro de otras cosas, que cuando se trate de poderes especiales, los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. Obviamente, el despacho pasa por alto en este momento de que la doctora Karen allegó con ese poder una serie de documentos, dentro de ellos algunas certificaciones de representación legal de la entidad financiera, así como unas escrituras públicas. No obstante, la reposición del despacho en cuanto a su reconocimiento de personería jurídica es que evidentemente el poder que ella llegó al despacho por medios virtuales no cumple con uno de los requisitos esenciales cuando se trata de poderes especiales, y es que se establezca claramente el número del proceso, por lo menos, y en este caso es claro que no está establecido en el poder que allegó la doctora. En ese entendido, claramente se observa en la referencia que la referencia quedó en blanco. El despacho realmente no se había ocupado, no se había detenido en la integridad de este poder. Sin embargo, después de que me han puesto presente esa observación, lo dejo claro, y es que ni siquiera se tiene
presente el número de referencia del proceso, más allá de que no se indique la autoridad a la que va dirigido. Creo que la referencia o el número del proceso sí está claramente determinado, porque es precisamente el Poder Especial va dirigido a que se actúe dentro de un proceso en particular, ¿sí? Y aquí se deja abierto. Bien podría la doctora Karen poder actuar en cualquier proceso en donde Bancolombia tenga algún interés, y creo que precisamente la norma está prevista para que ello no ocurra y para que claramente, en cuanto a poderes especiales se trata, se identifique claramente cuál es el asunto al que se le está facultando para actuar en representación de determinada persona natural o jurídica. Más allá de las discusiones que podrían presentarse, que no voy a entrar a ellas, respecto de los otros documentos que echaron de menos los señores defensores en cuanto a los certificados de existencia y representación legal de la entidad y demás documentos que permiten acreditar al doctor Jorge Armando Segura como el representante de Bancolombia y quien estuviera facultado para otorgar a su vez el poder a la doctora Karen. No me voy a pronunciar sobre eso, sino realmente respecto del poder que aporta en el día de hoy la doctora Karen Paola Cardona, pues no está plenamente determinado el asunto para el cual se le está otorgando las facultades para actuar en representación de Bancolombia. Y en ese entendido, por no cumplir con los requisitos del artículo 74 del Código General del Proceso, el despacho no le va a reconocer personería jurídica a la doctora Karen Paola Cardona Durango, revocando así la decisión anterior mía, reponiendo mi decisión en cuanto al reconocimiento de la doctora Karen para que actuara en representación de la víctima. De este reconocimiento, ¿cómo se trata? De una auto de sustanciación en cuanto de el reconocimiento de personería jurídica, el despacho contra la misma no procede ningún recurso. Es una orden frente al reconocimiento de personería jurídica. No estoy refiriéndome al reconocimiento de la víctima como tal, pues en cualquier momento procesal la víctima puede hacerse presente, acreditando sumariamente el daño que se le ocasionó, y si es a través de un abogado, pues el abogado deberá en el momento oportuno allegar los documentos que acrediten que se encuentra facultado para intervenir dentro del asunto. En este momento considero que la doctora Karen no cumple con ese requisito esencial en cuanto el mandato no establece claramente el asunto al cual se encuentra dirigido su facultad. Doctora, respecto a esta decisión procede solamente recurso de reposición. Sí, doctor, muchas gracias. Efectivamente, me permite interponer el recurso de reposición contra esta decisión basado en el siguiente argumento. Si bien es cierto, usted tiene toda la razón en indicar que por ser un poder especial no goza de la referencia, es decir, identificando el número del SCOAT, también lo es que nosotros trabajamos a través de una empresa que se llama Alto Colombia, que es quien Bancolombia le concedió el poder, ¿sí? Que a su vez Bancolombia Alto Colombia está representado por el doctor Jorge Armando Segura, quien fue quien me otorgó el poder para actuar como representante del BITRE. Ahora bien, en este caso, cuando la referencia va en blanco, debo informar el que resulta y acontece, nosotros somos una entidad que trabajamos a nivel nacional e internacional y nos otorgan un poder general, ¿cierto? El cual solamente aportamos copia del mismo, porque si bien es cierto, nosotros vamos a representar a Bancolombia cada vez que ocurra un incidente. Yo soy la abogada de ellos regional en Montería, por lo tanto, ese poder me debe servir a mí para representar a Bancolombia cada vez que ocurra un incidente. Quizás si vamos al momento de enviar el correo electrónico, porque en el que tengo acá, lo tengo acá en escáner, pues le tengo la referencia del SCOA, pero lo tengo a pues a mano, lapicero, porque como le digo, los poderes nos los envían para nosotros. Una vez se presenta un incidente, poder representar a Bancolombia como tal. Entonces, los poderes no son otorgados una vez se ocurre el incidente, sino con previa antelación, porque nosotros tenemos ciertos poderes en blanco para poder actuar cuando ocurre un incidente. Y con respecto a lo que manifiesta el doctor, no recuerdo su nombre, pues con respecto a que no se me ve la cámara, pues no sé, es la primera vez que tengo una audiencia virtual desde que estamos en teletrabajo y me gustaría que de pronto él me indicara cómo hacer para que de pronto pueda proyectar la cámara frontal y ustedes puedan tener visibilidad de mi rostro, que de pronto le digo conformidad. Entonces, doctor, pues yo tengo el poder original, ustedes saben que los despachos no están laborando, no puedo
de manera original para que de pronto ustedes cercioren o verifiquen de que sí lo tengo en original y que está anotado a mano el número de la referencia. Como le digo, quizás al momento de enviar el correo electrónico envié fue el poder que aún no había diligenciado con el número de SPOA, pero acá tengo copia de fotos de donde está diligenciado el número de SPOA. No sé si gusta que se lo envíe a través de WhatsApp al doctor Carlos Puche para que él lo haga ver, ya que yo no puedo mostrar la cámara. Entonces, y sí me interesa mucho la representación como víctima en este caso, pues porque ha sido, ¿cómo le explico? Pues el cajero automático, como le digo, es algo en lo que nosotros estamos representando como víctima, y me parece pues que quizás al no permitirme la representación de la misma, pues se estaría violando la representación de los derechos de Bancolombia S.A. En todo caso, su señoría, pues lo dejo a su consideración. En realidad acá tengo el original. De pronto, si esta audiencia fuera presencial, todo fuera diferente porque estuviera aportando mi poder físico, donde ya están todos los datos. Como le explico, yo me enteré de la audiencia un día antes o 2 días antes. Yo llamé al fiscal en horas de la mañana, y fue cuando él me dijo que enviara el poder, y de manera urgente lo envié. Entonces, con un lapsus calami se me escapó anotar la referencia, y como le explico, le hago la salvedad: nosotros somos los abogados regionales y los poderes todos nos los otorgan en blanco. ¿Para qué? Para nosotros, una vez ocurra un incidente en Bancolombia o cualquiera de las otras empresas en las que representamos, sea solamente diligenciarlo, ¿sí? Es decir, colocar el número de la referencia, SPOA, radicado, noticia criminal, etc. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría, su señoría, que reconsiderara su decisión y me permita la representación de la víctima, en este caso la entidad financiera Bancolombia. Muchas gracias, señoría. Bien, mire, el recurso de reposición que interpone la doctora Karen, le corro traslado a los demás partes intervinientes para que por favor sean concretos. Ya llevamos 2 horas casi de la audiencia que no ha podido continuar. Doctor, señor fiscal. Señor. Gracias, señoría. En efecto, este legado fiscal coadyuva la petición de la doctora Karen Cardona Durango, en el sentido de que sea admitida o se reconozca su secundía o representación jurídica, tanto por lo que en este asunto. Si bien es cierto, como dicen la mayoría de los defensores, que no hubo la referencia o el número del SPOA en el caso del poder, no hay que dejar de lado, señoría, que la doctora Karen le envió al juzgado un memorial donde dice lo siguiente: si no vuelve a preparar un juicio de acuerdo al delito, junto a la unificado de SPOA número 11001, cultura 000-2014-01034, víctima Bancolombia y otros. En este poder, ella dice solicitud de reconocimiento de personería, ya lo debe tener buscado, se identifica Karen Paola Cardona Durango, por su cédula, víctima Bancolombia, mediante poder general otorgado por el doctor Armando Cédula Cabrera, que fue como juzgado general mediante Cuba Pública número 1595 de la materia 12 del Distrito Notarial de Bogotá, desde el 24 de 2019. Mediante el presente, de manera respetuosa, permito aportar ante este despacho poder y anexo para actuar en Doctor, corto, que bueno, no, entonces, estamos perdiendo más tiempo en esto, interviniendo que en la audiencia de acusación. El memorial, no que haya otro referencia para continuar la petición. Gracias. Señor agente del Ministerio Público. No, doctor, en orden. Señor agente del Ministerio Público. No la escuchamos, doctora Nichari. No la escuchamos. No la escuchamos. ¿Me oye ahí, doctor? Ahí sí, ya. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, gracias, doctor. Mire, indiscutiblemente hay 2 problemas jurídicos brevemente, en el cual la participación de la víctima sería necesaria en la medida en que en el escrito de acusación hay un episodio, y concretamente este es el número 7, donde Bancolombia tendría interés de participar en este proceso. Es relevante lo que manifiesta la judicatura en el sentido de identificar plenamente el punto, pero creemos que es una persona que puede ser sufrido incluso con el memorial que
el memorial de escrito de acusación que ha presentado la Fiscalía. Ese en el punto. Y es que esta es la etapa en que se reconoce a la víctima y puede ofertar incluso cosas importantes al proceso como las evidencias con relación probatoria, y este sería la oportunidad para esa revelación. En ese sentido, esto María, porque muy acertado a disertación ha hecho en los procesados, en el sentido de permitir a una persona participar en un proceso penal en donde existen esas dudas, pero creemos que es una duda que se puede enfrentar con la evidencia que ha propuesto la Fiscalía en el escrito de acusaciones. Es todo. Señoría, por favor. Señores defensores. La palabra. Sí, doctor Isidoro. Señoría Isidoro, solicito respetuosamente, manera su decisión no es de buen recibo la justificación o el argumento de la doctora Karen Cardona, en el sentido de que no solamente adolece el poder de señalar o traer inmerso una referencia, sino también, su señoría, que en esta instancia a usted le es imposible corroborar que en primer lugar el señor Jorge Armando Segura Cabrera sea el representante de Alto Colombia. Asimismo, en esta instancia, a usted y a nosotros no es imposible verificar mínimamente que Bancolombia S.A. sea representada legalmente por el señor David Enrique Rojas Peralta, y en ese sentido, así como lo dijo el doctor de la Quilla, corroborar, y todavía, si lo puede en algún momento, corroborar si para la fecha el señor Rojas Peralta es aún representante de la entidad o de la persona jurídica Bancolombia SAS. Para ello, envió la apoderada regional de Alto Colombia a anexar o a llegar a su poder o a su solicitud de reconocimiento de personería jurídica el certificado de existencia y representación legal, no solo de Colombia sea para determinar que Rojas está legitimado para conceder poder en nombre de la entidad Colombia SAS, y así como anexar al expediente el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica Alto Colombia SAS. Señor Juan, ¿cómo vas? Sí, su señoría. Fernando Burgos. Vaya. Sí, doctor Burgos. Señoría, solo para solicitar que la judicatura mantenga la decisión que adoptó de no determinar la representación judicial de víctima de la doctora Cardona Durango en esta audiencia. Y acotando en relación con lo expuesto por el señor agente del Ministerio Público, que ellos podían, las falencias después podían superarse o podían obviarse, porque en el escrito de acusación la Fiscalía incluyó o referenció a la abogada como representante. ¿Qué es el escrito de acusación? Quien promueve la determinación de la calidad de debe acreditarse para que luego se produzca una apelación judicial. Es el juez de conocimiento, en conforme con el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, que en esta audiencia determina la calidad de víctima. Pero no eso dice para que ella pueda intentarlo más adelante con los residentes. Pero en este momento no puede intervenir como representante de víctima. ¿Algo más? Yo, señor juez, de manera breve, su señoría, como la intervención del no recurrente es dirigida a atacar los argumentos del recurrente, debo indicarle que no estoy de acuerdo con la postura de la doctora Karen, en virtud de que ella ha manifestado de manera clara una situación bastante preocupante,
y es el hecho de que estaría supuestamente Bancolombia emitiendo una serie de mandatos en blanco y que me preocuparía aún más que él mismo se estaría adulterando, porque la misma abogada señala que el poder que ella tiene en sus manos y que manifiesta es el original, pues ya se encuentra con el número de SPOA a mano. Pero resulta que entonces ese número de SPOA fue colocado en el poder después de que habían ya insertado en él las firmas. Por lo que entonces no hay garantía de que de verdad el señor Jorge Armando Segura Cabrera quisiera que la doctora Karen Paola Cardona Durango represente a Bancolombia en este asunto, porque ella diligenciaría ese poder con número de referencia con posterioridad. Muy seguramente, lo voy a decir con el mayor de los respetos, lo pudo haber acabado de colocar para poder argumentar con base en ello el recurso de reposición. Tampoco puede ser admisible, la postura según la cual la doctora se enteró ayer de la audiencia y que por eso no pudo presentar el poder oportunamente en medio físico, porque si observamos el sello o el sticker que tiene de la notaría, encontramos que la autenticación de la firma tiene fecha 17 de enero del 2019, es decir, para hacer llegar ese documento al despacho, y esa omisión no puede ser descargada en los demás sujetos procesales. Lo otro, su señoría, es que el poder había podido ser otorgado en audiencia pública, dado que nos encontramos en un sistema con prevalencia en la oralidad, y sin embargo Bancolombia, a través de su representante legal, no quiso hacer presencia en la diligencia de acusación en la que hoy nos encontramos, a pesar de haber sido convocada la entidad como víctima. Entonces Bancolombia no puede descargar su omisión en los demás sujetos procesales, mucho menos en el despacho, y menos cuando no ha llegado a este proceso el doctor Jorge Armando Segura Cabrera, para que luego de que se le reconozca personería a él como representante de una entidad con la que solo cuando a él se le reconozca podría eventualmente él sustituirle poder a la doctora Karen. Aquí lo que estaríamos era saltándonos ese reconocimiento a Jorge Armando y pasando directamente a quien lo estaría sustituyendo en el ejercicio de un poder, de un mandato que nadie le ha reconocido. Por tal motivo, señor juez, le solicito de manera muy respetuosa se mantenga en su decisión, sobre todo porque, aunque el señor procurador ha manifestado que eso se puede suplir con el escrito de acusación, cuando yo reviso la página 36 del escrito, en lo que tiene que ver con víctima número 5 y se menciona Bancolombia, allá aparece datos apoderados de la víctima y todo está en blanco, o sea que no puede hacer tampoco carrera esa teoría de que con el escrito de acusación se pueda convalidar que la doctora Karen realmente sea la apoderada de víctimas, porque ni siquiera la fiscalía la enlistó en el escrito de acusación, muy a pesar de que la página 38 a la que me estoy refiriendo fue el escrito del que nos corrieron traslado el pasado 17 de abril del 2020. Por lo tanto, ni siquiera la fiscalía le ha dado el lugar como representante de víctimas. Ahora bien, la decisión que adoptó el despacho no está desconociendo a Bancolombia como víctima. Bien lo ha dicho su señoría. Puede en momentos posteriores darle poder en debida forma a la doctora Karen, pero lo único que se está haciendo en este momento es exigiendo unos requisitos mínimos para que en un proceso no llegue cualquiera con un poder que pueda diligenciarse al acomodo, dependiendo de donde se vayan presentando los incidentes, como lo ha dicho de la doctora Karen. O sea, el derecho no funciona así. Eso sería tanto como tener una letra en blanco por si algún día alguien me presta plata, entonces pueda utilizar ese título valor. No, el título valor debe estar diligenciado al momento de la firma. Por ese motivo solicito se ratifique la decisión adoptada, señor juez. Su señoría, disculpe. Perdón, doctora. ¿Alguna otra observación de parte de alguno de los doctores? Sí, señor, en representación de ella y de los argumentos, no insistamos en los mismos argumentos que han presentado los demás defensores. No solamente quiero solicitar al señor juez el conocimiento que se mantenga en su decisión y que el poder no cumple los requisitos del artículo 74 del Código General de Son, los demás de defensores hicieron una exposición clara sobre los requisitos sustanciales del poder presentado por la doctora Karen. ¿Alguna otra observación? Bien, procede el despacho a pronunciarse sobre el recurso de reposición que ha elevado la doctora Karen Cardona, por medio del cual el despacho
revocó su decisión de reconocerle personería jurídica para actuar en calidad de apoderada de la entidad bancaria Bancolombia S.A. Lo primero que debe señalar el despacho es que comparte las apreciaciones del doctor Wilson Ruiz y el doctor Neira, así como los demás defensores, y ello en el siguiente sentido. Claramente se ha previsto que el poder constituye un acto jurídico autónomo que expresa la voluntad del mandante de conferirle al mandatario la representación de sus asuntos con un propósito definido. Y ello es así, claramente dentro de los documentos que aportó la doctora Karen a través de medios virtuales, se observa el poder, que es el que respecto al cual yo me referí. El poder claramente viene con un vacío, que es el que ella aporta, y es el asunto respecto del cual se le otorga el poder, es decir, no se determinó dentro de qué proceso es que se le está facultando. Ello no puede suplirse como lo espera el señor representante de la Fiscalía, el señor agente del Ministerio Público, con que la doctora haya después solicitado a través, o mejor, incorporado a través de un documento el número de radicados respecto del cual espera ella se le reconozca personería jurídica, porque quien debe hacerlo es el mandante. El mandante es el que está facultado para establecer en el cuerpo del poder respecto de qué asunto es que espera que lo represente, porque si no, claramente cualquier abogado podría rellenar a su gusto respecto de cualquier proceso donde quisiera representar a una persona a mano, con posterioridad que la persona haya llevado a cabo la autenticación de ese documento ante notaría, lo cual el despacho considera de todas formas infortunado, pues no puede aceptarse que después de que un documento ha sido autenticado en la forma en que fue autenticado inicialmente ante un notario, se pretenda incorporarse información adicional que no hace parte de la voluntad inicial del mandante, y eso es lo que se estaría patrocinando por parte del despacho al aceptar que en esta oportunidad tanto el memorial de la doctora Karen como cualquier otra información que se quiera alegar hoy respecto a ese documento es posterior a la manifestación de voluntad del mandante. Si el mandante hubiera querido determinar claramente cuál es el asunto que espera que la doctora Karen represente sus intereses, ha debido establecerlo desde el poder. Y esa falencia se debe muchas veces directamente hasta del apoderado, ¿sí? Porque es el quien debe claramente establecer previamente a qué número de proceso es que él va a ocuparse. Y eso no sucedió en este caso, sin que sea posible suplir eso con el documento que solamente suscribe la doctora Karen dirigido al despacho, o que se quiera hoy señalar que con cualquier información adicional que ella quiera hacer hoy, un oficio, algo, cualquier actividad que venga de la doctora Karen ahora no permitiría determinar cuál fue la voluntad realmente del mandante en este caso, que sería el doctor Jairo, que es el representante al parecer de la entidad bancaria. Ellos, sin entrar a discutir lo demás, si existen o no certificados que acrediten la calidad de representante general de Bancolombia en cabeza del doctor Jairo, eso no es lo que se está discutiendo, sino los requisitos esenciales del poder que no cumple el documento que aportó la doctora Karen en este asunto. No se puede aceptar que a través de un memorial posterior de la doctora Karen se tenga claridad respecto a qué asunto es, porque fácilmente lo podría hacer respecto de todos los procesos donde aparezca Bancolombia, simplemente llegando un memorial de ella diciendo cuál es el proceso al que va a representar, como si ese documento fuera un poder general, que no lo es un poder especial establecido solamente para este asunto, y el asunto, si es para este, debió establecerse en el cuerpo del documento que era para el mismo, y no se hizo, sin que pueda el despacho asumir un poder general que se le ha otorgado, no sé, al doctor Jairo, es a él, no a la doctora Karen Cardoso, que es la que insiste en que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 74, otorgaron poder. No puedo, lo repito, aceptar ese documento que se ha presentado, pues ello equivale respecto al cual no se le otorgó poder.
así de claro es. Como lo dice el doctor Neira, aceptarlo sería tanto como aceptar que ese documento ha sido modificado en su integralidad por parte de la doctora Karen, y eso obviamente no lo puede patrocinar el despacho, pues sería tanto como aceptar, en buenos términos lo digo, una falsedad, porque sería un documento que sería llenado por la doctora Karen y no por quien debe ser, que es el mandante en todo este asunto. En ese orden, la doctora Karen tendrá la oportunidad en otra instancia procesal de presentar todos los documentos que le permitan acreditar su calidad de representante o de apoderada de víctima, en este caso de Bancolombia. Adicionalmente, y ya como se tiene conocimiento, puede haber discusión respecto de las facultades que tendría el doctor Jairo de otorgarle poder, para la próxima también venir preparada con todos los documentos originales como se exige, para que pueda sustentar en debida forma su solicitud. Como lo advertí, sobre el reconocimiento de personalidad jurídica, es claramente solamente procede el recurso de reposición que se le otorgó a la doctora Karen, luego la decisión ha quedado ejecutoriada. Lo advierto, a Bancolombia se le ha garantizado sus derechos, no se le ha negado su calidad de víctima, simplemente la representación a la doctora Karen Cardona. Continuamos entonces con el trámite previsto para esta audiencia. En Barranquilla.